bendición siempre que podemos compartir la palabra de Dios y también en un momento tan especial cuando una iglesia ordena a nuevos ancianos, nuevos pastores para la iglesia. Y al pensar esta semana en qué sería algo bueno que compartir con los hermanos que están siendo ordenados al ministerio el día de hoy, en mi lectura personal llegué a Isaías, capítulo 6, con el llamado de Isaías al ministerio profético. Y de ahí pude observar varias verdades de este pasaje que creo que aplican también para el llamado de todo ministro al ministerio el día de hoy. Entonces solamente quisiera compartir con el hermano Juan, con el hermano Abel, con el hermano Víctor, algunas ideas simples de Isaías capítulo 6. Nos dice en Isaías 6, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo primero que noto aquí es que Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios, vio la gloria de Dios. Y eso es lo que finalmente le motiva para el ministerio. Ver la gloria de Dios, hermano, es lo que motivará su ministerio. Es la máxima motivación para el ministerio. Esta visión de un Dios alto, sublime. Él menciona que es en el año que muere el rey Uzías, un rey grande, un rey poderoso, un rey que fue verdaderamente bueno en la mayoría de su reinado. Y en ese tiempo de angustia, con la pérdida de ese rey bueno, que dice Isaías, él puso sus ojos en el Señor. Vio al Señor. Ver la gloria de Dios motivará su ministerio, hermano. Nunca deje de mirar la gloria de Dios. Cuando pierda la motivación, mire la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios primeramente motiva su ministerio. Pero también podemos ver que la gloria de Dios te humillará en el ministerio también. ¿Qué es lo que dice Isaías, versículo 5? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Muchos pastores llegan al ministerio y de inmediato se llenan de orgullo. Es que ahora soy pastor. Y empiezan a exigirle a las hermanas de la iglesia que le traigan la comida cada día, ¿verdad? Dije, qué buen plan, ¿verdad? Me pareció también. Quiero enchiladas. Pero pensamos que ser pastor de alguna manera nos da una posición exaltada a nosotros, pero cuando nosotros consideramos nuestro llamado por Dios y vemos la gloria del Dios que nos llama, nos humilla en el ministerio. Isaías necesitaba ser purificado. Y bien nos convendría a todos los que estamos en el ministerio recordar que nosotros también somos pecadores y no más que pecadores. Pecadores que necesitábamos también ser purificados por la sangre de Jesucristo. Y cuando entras en el ministerio no eres purificado totalmente de tu pecado, sigues siendo pecador, sigues siendo un ser humano necesitado de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Y no eres entonces superior y diferente a todos los hermanos de la iglesia. Ten cuidado cuando en tu mente tú te pones en una categoría superior a los demás hermanos de tu iglesia, porque ver la gloria de Dios nos humilla. En Tito 1:7 el apóstol Pablo le dice a Tito que él debe de establecer ancianos y da muchas características, pero dice que son principalmente administradores de Dios. Son mayordomos o son siervos. Y es curioso porque de inmediato dice
no soberbios. La primera cualidad que menciona es no soberbios. Es un peligro especial para nosotros en el ministerio llegar a ser soberbios. Pero ver la gloria de Dios te va a proteger contra esa soberbia, porque ver la gloria de Dios te humilla en el ministerio. Entonces vemos cómo Dios purifica a Isaías. Y en el versículo 8 llegamos a esa expresión que conocemos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Cuando ves la gloria de Dios, esa vista de la gloria de Dios centrará tu ministerio en la palabra de Dios. ¿Cuál era la exhortación que Isaías recibe de Dios? Anda y di. Le da un mensaje, y el mensaje que él recibe de Dios era el mensaje que él tenía que predicar. Eso era lo que tenía que ser el centro de su ministerio, y el centro del ministerio de todo buen pastor es la palabra de Dios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, que le dice que te exhorto delante de Dios. ¿Qué debes de hacer? Predica la palabra. Y tienen ahora un ministerio mayor, una obligación mayor delante de Dios de centrar ese ministerio en la palabra, no en alguna otra estrategia de ministerio, no en otras formas de hacer crecer la iglesia, sino centrar su ministerio en la palabra de Dios. Ver la gloria de Dios centra nuestro ministerio en la palabra de Dios. Pero aquí con Isaías siempre me ha chocado algo que Dios le dice. Le dice, versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Cada ministro, cuando inicia en el ministerio, sueña con el éxito, ¿verdad? Sueña con ser aplaudido por las personas. Quiere que las cosas vayan bien. Y Dios le dice a Isaías: te voy a dar un ministerio que no va a ser recibido, que no va a ser aplaudido, que no va a servir para traer un gran avivamiento nacional a Israel. Y mira la respuesta de Isaías. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y hermanos, van a llegar momentos en su ministerio donde van a decir ustedes: y Señor, ¿hasta cuándo? No aguanto más, no puedo más. Y lo único que te va a mantener en el ministerio es ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, de ver la gloria de Dios, es lo que le va a mantener en el ministerio cuando no hay aplausos y cuando no hay éxito y cuando las cosas son difíciles. Es ver la gloria de Dios. Y vemos la gloria de Dios, hermanos, en la faz de Jesucristo. Y es revelada esa gloria de Dios, nos dice el apóstol Pablo, en la palabra de Dios. Y entonces, como pastores, tenemos la necesidad urgente de cada día ir a la palabra de Dios y ver la gloria de Dios en esa palabra. Y no para predicar un sermón, sino para ver la gloria de Dios. Porque eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Primeramente, es lo que nos motiva para el ministerio. Segundo, es lo que nos puede humillar en el ministerio y proteger contra esa soberbia incipiente. Es lo que centrará nuestro ministerio en la palabra de Dios y es lo que mantendrá al pastor en el ministerio cuando las cosas son difíciles. Esa es mi exhortación para estos tres hermanos, para los otros hermanos que son también ya pastores de esta iglesia y los que estamos aquí siendo pastores de otras iglesias también. Quisiera dirigir nada más unas palabras a los demás hermanos de la iglesia. Porque esto es un evento no solamente de tres hermanos que están siendo reconocidos como ancianos, sino es un evento de la iglesia, importante la vida de la iglesia. Y entonces a ustedes como iglesia les cito un versículo que mencionó el hermano Enrique. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjate que no es provechoso para sus almas que ustedes le hagan el ministerio imposible a sus pastores. Por tanto, obedezcan a sus pastores. Sujétense a ellos. Quizás va a ser difícil. Quizás para ti era Juanito y ahora es Pastor Juan, ¿verdad? Oh, qué cambio de un día para otro, ¿verdad? Pero aquí dice, obedeced a vuestros pastores. Ahora, no es una obediencia ciega. Los pastores tienen una autoridad delegada por Dios, administrada y gobernada por la palabra de Dios, y en el momento en que los pastores o alguno de ellos se separe de la palabra de Dios, de la misma manera que la iglesia está reconociendo a estos pastores, la iglesia también tendría la responsabilidad de remover a esos pastores. Porque finalmente no es la iglesia de los pastores, es la iglesia del príncipe de los pastores, de Jesucristo. Es la iglesia de Dios. Cristo la compró con su sangre y finalmente respondemos y obedecemos y nos sujetamos a Cristo. Pero entre tanto que estos hombres sean fieles a la palabra de Dios, obedezcan y sujétense a sus pastores, para que sus pastores hagan su función con alegría. Y por experiencia personal les puedo decir que uno de los gozos más grandes que un hombre puede conocer es ser pastor de una iglesia obediente y sumisa y gozosa. Y sean ustedes también como iglesia ese rebaño dócil, sumiso, primero al príncipe de pastores, pero también a los pastores que Dios ha puesto para gobernar a esta iglesia, para dirigir a esta iglesia, a esos pastos verdes que son estas palabras que encontramos en la Biblia. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y oro por esta iglesia y por ustedes que están agregándose al pastorado de esta iglesia. Que Dios honre su nombre a través de esta iglesia. Dios les bendiga.